Vamos a dar tiempo para que todos tengan la palabra de Dios para poder leerla. Y tengamos en mente estas tres preguntas antes de la lectura. ¿Cuán terrible es el pecado de la idolatría? ¿Qué es lo que lleva al hombre o al ser humano a la idolatría? ¿Y cómo trata Dios con la idolatría en su pueblo? Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes. Sigan con su vista, por favor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Jehová Dios poderoso, Dios eterno, llegamos ante tu presencia en oración, con tu palabra abierta, la cual hemos leído y en la cual hemos de meditar, pidiéndote una vez más que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos dé entendimiento de tu verdad. Concede de nuevo para tu siervo al exponer tu palabra. Concede oídos atentos a los oyentes y corazones dispuestos para considerar tu mensaje, lo que tú tienes para decir a cada uno de nosotros, Señor. Que sea dicho con claridad, que sea recibido con disposición, y que tú santifiques a tu iglesia, y que salves a los perdidos en medio de nosotros, pues puede haber aún entre nosotros personas que aún no tienen
la paz y la tranquilidad de que están perdonados en sus pecados y de que están libres de la condenación. Oh Señor, que nadie se vaya de aquí con la carga de su pecado, con la incertidumbre del destino de su alma. Salva, Señor, a los perdidos y edifica tu iglesia, pues lo pedimos en los méritos y en el nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Vemos muchas más personas en el culto que en la escuela dominical. Sin embargo, quiero animarlos a todos a que vengan a la escuela dominical porque estamos estudiando temas bíblicos que son de mucha edificación. Hoy tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas también, y el domingo siguiente también lo vamos a tener. Todavía queda una pregunta más sobre el mismo tema, el Día del Señor. Entonces, no quería dejar de animarles a venir a la escuela dominical y participar. Estamos entonces en el libro de Éxodo, capítulo 32, y quizás necesitemos un panorama completo, un resumen, para poder entender en el contexto en el que nos encontramos. Si hacemos un estudio panorámico del libro de Éxodo, podemos dividirlo en dos grupos. Primer grupo, el capítulo del 1 al 18, y el segundo del 19 al 40. El primer grupo de capítulos, la primera parte del libro, el tema central es la redención. Vemos que Dios cumplió la promesa a Abraham de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud para formar una nación para que lo adore. Recordemos que esto es lo que Dios demanda del hombre. El propósito, hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Esa pregunta del catecismo, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Entonces, ¿cómo glorifica el hombre a Dios? Y algo importante en la glorificación de Dios está la adoración. Esto tiene que ver con glorificar a Dios. Dios creó al hombre para que, y cuando digo hombre me refiero a la humanidad, hombre y mujer, para que lo adoren. Dios creó a Adán y Eva y ellos debían adorar a Dios. Tristemente eligieron glorificarse a sí mismo y cayeron en el pecado, y por causa de eso toda la humanidad cayó en pecado. Pero pensemos, Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con Abraham para formar de él una nación y quería que esa nación lo adore. Entonces, vemos que Israel está como nación esclavizada allí en Egipto y les envía un siervo, Moisés, que iba a cumplir ese propósito de sacarlos como líder de la esclavitud. ¿Para qué los saca Dios de Egipto? Bueno, podemos decir para que no estén oprimidos en la esclavitud. Sí, es cierto. Pero ¿para qué más los saca? Quizás alguien podría decir, bueno, para que no estén contaminados con la religión falsa de Egipto. Sí, es cierto. Pero ¿para qué más los saca? Los saca para que su pueblo le adore, para que lo conozca, para que le sirvan. La adoración siempre está allí en ese propósito de Dios para el hombre y en el propósito de que Dios sea glorificado. ¿Recuerdan cuando Faraón iba a Moisés y le decía, dejas salir a este pueblo? ¿Para qué? Dice Dios, para que me sirvan en el desierto, para que me den ofrenda en el desierto, para que sean mi pueblo, mi nación, para que me adoren. Entonces, este es el pueblo del pacto de Dios, y así pasan los primeros 18 capítulos con ese proceso de redención, hasta que salen, cruzan el mar rojo, los enemigos son derrotados y entran en ese caminar por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Primeros 18 capítulos de Éxodo. En el monte Sinaí, capítulo 19, versículo 7, ahí hay un momento clave,
porque Dios entra en pacto con ellos como nación. Es lo que se conoce como el pacto sinaítico o pacto mosaico. Y Dios les dice que los había redimido y que iba a ser de ellos una nación de sacerdotes, de gente santa. Y el pueblo se compromete con Dios, dice Éxodo 19:8, dice, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Hay un compromiso del pueblo para con Dios. Entonces Dios les da los mandamientos, les da los 10 mandamientos, les muestra por majestuosas señales su poder, su grandeza. ¿Recuerdan el monte humeaba, había rayos, truenos, sonidos de bocina? El pueblo tiene temor. Le pide a Moisés que sea el que habla con Dios, el que recibe la voz de Dios. El pueblo no podía soportar el temor de Dios que sentía. Y entonces Moisés es el que recibe las instrucciones acerca de leyes ceremoniales y leyes humanitarias que vimos en primer lugar. Vuelve al pueblo, les transmite las leyes y el pueblo que hace ratifica su pacto con Dios. Es decir, ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que Dios había dicho o estaba diciendo, todo aquello en lo cual Dios se iba revelando. Entonces, desde el capítulo 24 hasta el capítulo actual, tenemos otra sección en la cual Moisés fue al monte. Y fue al monte para recibir direcciones específicas de Dios con todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con los muebles del tabernáculo, con el sacerdocio, con los elementos. Y noten una vez más, todo esto tenía que ver ¿con qué? Con la adoración. Entonces Dios llama a un pueblo, redime a un pueblo, se revela a un pueblo para que este pueblo lo adore. Les muestra todo lo necesario con esa liturgia, con ese culto, en ese momento con el tabernáculo, con el sacerdocio, con los animales, con el sacrificio, con el propósito de que lo adore. Israel no podía adorar a Dios como a ellos se le ocurría, ni podía hacerlo con las religiones que habían visto en Egipto, no. Tenían que escuchar lo que Dios decía para poder obedecer a Dios. Y aquí ya hay algo importante a tener en cuenta. No se adora a Dios según invenciones humanas, sino según la revelación de Dios. Atienda esto. La adoración que no se basa en una correcta interpretación de la revelación divina será impura, defectuosa o pagana. ¿Escuchó eso? Por eso necesitamos exponernos a la palabra de Dios para conocer a Dios como Dios se revela y como Dios dice que Él quiere y debe ser adorado. Según estas instrucciones de Dios, era necesario un tabernáculo, era necesario muebles, era necesario altares, era necesario sacrificio y todas esas cosas que vemos que quizás son complejas de entender para nosotros, tenían el propósito de mostrar cómo es Dios, su carácter, su santidad, su poder, su grandeza, su justicia, pero además iba preparando la mente de ese pueblo para que considerara la necesidad que tienen o que tenían de un Salvador. Era necesario el sacrificio, era necesario el derramamiento de sangre. Entonces en Éxodo vemos un pueblo que necesitaba de Dios para su redención mientras estaba esclavizado en Egipto, pero luego necesita de Dios para su santificación y para eso Dios se da a conocer y le da a conocer cómo puede adorarle. Todo esto apunta a Cristo. Todo esto apunta a aquel en quien tenemos redención, porque nuestra redención y el perdón de nuestros pecados es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús también somos santificados. Y solo por medio de Cristo Jesús y con el Espíritu Santo
obrando, viviendo y obrando en nosotros, es que podemos adorar de manera genuina al Dios vivo y verdadero. Vean, hay una gran confusión en el mundo cristiano de nuestras épocas. Algunos piensan que adorar es estar cantando, ¿verdad? En un estado quizás emocional especial. Eso revela cuán poco conoce la generación actual acerca de lo que Dios dice de la adoración. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios para conocer qué significa adorar a Dios y cómo debemos hacerlo. Una y otra vez Dios revela la necesidad que el hombre tiene de un Salvador, la necesidad que tiene de Jesucristo. Si alguno conoce mucho de Dios, pero no ha tenido una experiencia salvífica, ¿sabe lo que es eso? Una conversión, una transformación en su corazón. Y no solo en su corazón, también evidencias de frutos que reflejan de que hubo un cambio producto de la gracia de Dios. Entonces tal persona puede tener un cristianismo intelectual o una práctica cristiana, pero qué terrible es que esté autoengañada. Y si no es un verdadero cristiano, no es un verdadero salvo, va camino a la condenación. Quiero decirle esto, amigo, amiga, los que están aquí hoy que escuchan esto, si usted no está seguro de ser salvo, no se quede cómodo. Debería estar inquieto, intranquilo. Si usted no está seguro de que tiene perdón de sus pecados en Cristo, su situación debería incomodarlo porque no sabe cuánto tiempo Dios le va a dar de vida. Usted debería buscar ayuda. Debería pedir oración a otras personas, decirle, ore por mí. Yo no sé si todavía mis pecados me han sido perdonados. Debería buscar a alguien para que le explique cómo obtener la salvación. Y por supuesto que es bueno que esté aquí, porque es aquí donde la palabra está siendo predicada. Y debería entonces tener un corazón dispuesto y sensible para decir, Dios, ¿tú quieres hablarme por medio de este sermón? ¿Quieres mostrarme que yo necesito ser salvo? ¿Que yo puedo ser salvo por la obra de Cristo? Hazlo. Piensa en esta historia. Moisés sube al monte y está allí 40 días y 40 noches, sostenido milagrosamente, porque nadie puede aguantar tanto tiempo de ayuno, sin comer, sin beber. Pero antes de bajar, es advertido por Dios de que el pueblo había caído en idolatría, había quebrantado los 2 primeros mandamientos. ¿Recuerdan que en los 10 mandamientos el primer mandamiento es no tener dioses ajenos? Y el segundo mandamiento era no hacerse imágenes. Bueno, el pueblo quebrantó allí el pacto con Dios porque se hizo un Dios de fundición, una imagen, y también fueron idólatras. Entonces vemos aquí en este pasaje que claramente el tema es la idolatría. Por eso este sermón está titulado Idolatría en el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, redimido por Dios, sacado de Egipto, que había recién recibido los 10 mandamientos y 40 días después está ya quebrantándolos. Y pienso que Dios quiere también enseñarnos algo a nosotros por medio de esta su palabra. Debemos disponernos para considerar en nuestros corazones, ¿hay idolatría en el pueblo de Dios? Pensemos en primer lugar, ¿qué es aquello que propicia la idolatría? Si vemos el texto allí, que ellos pidieron tener dioses, ¿verdad? El hombre siempre va
a querer adorar algo. No siempre adora al Dios verdadero, pero siempre va a querer que algo ocupe ese lugar de adoración. Desde la caída en pecado de Génesis, el hombre siempre adora algo. Y naturalmente no adora al Dios verdadero, porque está bajo ceguera espiritual, bajo muerte espiritual. Entonces es necesario que pase lo que yo le dije antes, que usted debe asegurarse. Es necesario que alguien se convierta para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero naturalmente el hombre es depravado, es corrupto y no adora a Dios. O sea, debemos quitarnos esa idea humanista y secular de que todos nacen buenitos o inocentes y después toman sus decisiones. No, el hombre nace corrompido espiritualmente, muerto, y necesita una obra de gracia para poder adorar a Dios. Y mientras tanto, adorará cualquier otro Dios falso, cualquier otra cosa menos al Dios verdadero. Esto lo argumenta también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice que los hombres en su estado natural, no quisieron glorificar a Dios, sino que desviaron la adoración del Creador, ¿a quién? A las criaturas. Y se hicieron aborrecibles, porque cambiaron la gloria del Dios corruptible, del Dios incorruptible, en la semejanza de imagen de hombre, dice, corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Es decir, o adora a otro, no adora al Dios verdadero, adora a hombres o adora a animales. O adora a cosas creadas, al sol, las estrellas, espíritus, cualquier otra cosa. Entonces confirmamos por este pasaje del apóstol Pablo de que el hombre es naturalmente un adorador, pero tras la caída no dejó de adorar, sino que redireccionó su adoración hacia ídolos. Solo la gracia de Dios, el nuevo nacimiento, puede traer a ese o esa idólatra a adorar al Dios verdadero. El teólogo Juan Calvino decía, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Entonces no se trata si el hombre adora o no adora, se trata de qué adora o a qué adora. ¿Usted sabía eso? O si no lo sabe ahora, usted es un adorador. Usted es un adorador. Pero quiera ser su experiencia y su realidad que adora verdaderamente al Dios vivo y verdadero, o quiera Dios mostrarle a quién está adorando. Entonces, el hecho de que el hombre sea un adorador hace que busque a quién adorar. El pecado lo lleva a adorar ídolos. Aquí vemos que esto motivó a la gente a la idolatría. Pero en segundo lugar, notemos en el texto la impaciencia. Le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Ciertamente tenía sentido pensar en que no iba a sobrevivir tanto tiempo en una situación natural, 40 días en una montaña, sin comer, beber. Pero no eran condiciones naturales. El pueblo había visto muchos milagros. El pueblo había visto las plagas en Egipto, había visto el mar rojo partirse en dos, habían visto todas las señales de Dios en la montaña. Entonces, había incredulidad en ellos. No confiaron que el Dios que los llamaba a Moisés a la montaña para revelarse a él, le iba a conservar, a guardar y lo iba a enviar de vuelta con la revelación, con el mensaje para el pueblo. La incredulidad no confía. Dios les dio su palabra, pero ellos no confiaron. Se olvidaron de lo que Dios había dicho. Dice el Salmo 106, pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Vean esta impaciencia. No pudieron esperar a que Dios les diga lo que debían hacer. Pensemos si la impaciencia no es un problema en nuestra vida también. Si nos impacientamos para, en lugar de esperar lo que Dios nos debe mostrar, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer, y tomamos las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, debemos tener cuidado porque eso puede tristemente arrastrarnos a la idolatría.
Esto fue lo que pasó con el pueblo. Como no podían esperar que Dios les diga, entonces vamos a hacernos dioses. Esto ha pasado en otras veces también en las Escrituras. ¿Recuerdan Sara? Como Sara no quiso esperar que Dios le conceda a su hijo, le dijo a Abraham, únete a mi esclava y dame hijos de ella. Impaciencia. Esto le pasó a Saúl también, cuando no pudo esperar al profeta Samuel de que venga a hacer el sacrificio, a la ofrenda, y entonces usurpó su lugar. ¿Y qué le dijo el profeta luego? Con mensaje de Dios, locamente has hecho. Noten cómo la impaciencia lleva a la idolatría. Decía Matthew Henry, la impaciencia es la semilla de muchos males. El alma que no puede esperar el tiempo de Dios se precipita a hacer su propia voluntad. Piensa en esto, si la impaciencia ha sido un motivo de tropiezo en su vida. Y cito a algunos de estos teólogos importantes porque es una manera de confirmar que este entendimiento de las Escrituras es un entendimiento histórico y que es bueno que lo veamos así y lo interpretemos así y lo apliquemos así. Una vez más, Juan Calvino dice, nada es más contrario a la fe que la impaciencia, porque la fe se ejercita precisamente cuando Dios parece demorar. Entonces, si usted lucha con la impaciencia, tenga cuidado, porque la impaciencia le abre la puerta a la idolatría. No estamos diciendo de que siempre que usted sea impaciente, sea idólatra, pero tenga cuidado, porque lo que vemos en este texto es que ciertamente la impaciencia motivó la idolatría. Así como también el hecho de que el hombre sea un adorador, al no querer adorar al Dios verdadero, motiva a adorar dioses falsos. Así también vemos el problema de la impaciencia. Algunas cosas prácticas para que pensemos en nuestras vidas. Las malas decisiones, esta fue una mala decisión del pueblo, ¿verdad? Motivada por la impaciencia. La impaciencia lleva a malas decisiones. Quizás estamos impacientes porque Dios no nos da lo que queremos en el momento que lo queremos. Debería usted orar y esperar en Dios. Si se impacienta, puede tomar decisiones equivocadas. Quizás un joven o una joven puede estar impaciente porque todavía no tiene la persona con la cual va a formar un hogar. Cuidado, puede llevarle a decisiones equivocadas. Por impaciencia, muchos matrimonios tienen discusiones. Por impaciencia, muchos padres disciplinan de manera incorrecta a sus hijos, provocándolos a ira. Por impaciencia, hablamos cosas que ofenden a otros, sin compasión, sin misericordia. Por impaciencia, alguien también puede darle lugar a caer en la depresión o el desánimo, porque no está descansando en Dios. Vean, cuando la impaciencia le lleva ya sea a actuar o a dejar de hacer algo, está guiándole a la idolatría. Cuando una persona deja de orar, ¿qué está dejando de hacer? Está dejando de adorar a Dios, porque ciertamente orar es una manera de adorar a Dios, dependiendo de Él y obedeciéndole. Usted ha visto que los niños generalmente son muy impacientes. No hay muchos niños, ¿verdad? Cuando usted le diga, tengo confites, te los voy a dar a la tarde, ¿verdad? Que estén así tranquilitos, esperando. Enseguida muestran su impaciencia. En la mayoría de las desobediencias tiene que ver con esto, con que toman la decisión solo, con que no piden permiso, con que no hablan antes. Y si lo podemos ver con tanta claridad en los niños, pidámosle también a Dios que nos muestre en nosotros mismos si hay una falta de dependencia en Dios para esperar en Él, para que no seamos arrastrados a la idolatría. Ahora bien, entonces el pueblo le pide esto a Aarón y Aarón no parece muy firme en sus convicciones y peca seriamente porque no estando Moisés era el líder a cargo. Pide entonces todas las joyas, esta palabra
que allí se habla zarcillo, es una palabra genérica de joyas, y toma un buril, un cincel, lo arma, ¿verdad? Lo funde, le da la forma y se hace un becerro, posiblemente con esas imágenes que tenían de las divinidades egipcias, algo que ellos pudieran ver, ellos querían ver algo, querían dioses, esa es la idea de algo que pudieran ver, de ídolos. ¿Quiénes son los que presentan al becerro? Porque dice el texto allí, estos son tus dioses. Parece ser que son estos líderes que fueron a Aarón para pedirle que haga la imagen. El mismo versículo se repite en Nehemías y se dice en singular, este es tu Dios, no dice dioses. Podríamos pensar que es el ídolo, es ese Dios al que se refiere, o también podemos entender como que había una especie de sincretismo, porque noten que luego dice Aarón, mañana tendremos fiesta para Jehová. ¿Pero cómo para Jehová? Si está teniendo allí un becerro, un ídolo. Bueno, pudiera ser una especie de sincretismo. No estaban rechazando a Jehová, pero estaban queriendo adorar a Jehová juntamente con otro Dios. Y además hacían de este otro Dios una imagen, porque no podían hacer una imagen de Jehová, porque no hay ninguna representación posible de Jehová. Entonces, vemos este gran pecado, querer adorar a Jehová mientras también se adora a un Dios falso. Vea, muchas veces el ser humano hace esto, busca adorar a Dios, pero lo mezcla con sus ídolos o con sus dioses falsos. Y no estamos hablando aquí solamente de la idolatría religiosa, que sí la hay, es muy claro en el catolicismo romano, aunque ellos no le llamen dioses, ¿verdad? A los santos o a la Virgen María, pero es muy claro que hay imágenes, ya sean estatuas o imágenes visibles a las cuales les piden, con las cuales interactúan, a las cuales le confieren algún tipo de poder, incluso tristemente, hasta la vinculan con la obra de redención. Vea, cuando alguien adora al Dios verdadero y además quiere añadir un Dios falso, no está adorando al Dios verdadero. Está quebrantando su ley. Dios no acepta tal adoración idolátrica. Hermanos, eso no es un simple error religioso, es una traición espiritual, es una infidelidad descarada contra el Creador, es provocarlo a ira. Vean, aquí el pueblo cayó en adulterio espiritual. Es una abominación repugnante, una locura irracional. Israel estaba practicando comunión con los demonios, traicionando el pacto de Dios, provocando a celo al Dios Santo. Y como si esto fuera poco, al día siguiente se levantan temprano para esa supuesta fiesta para Jehová, para adoración de dioses falsos. Dice que ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer y a beber, parecía una fiesta idolátrica donde hubo incluso excesos, porque esta idea de que se levantó a regocijarse o se levantó a jugar, como dicen algunas traducciones, tiene que ver con una fiesta idolátrica licenciosa. Esto implicaba desenfrenos. El versículo 19, si usted busca el versículo 19, va a ver que había cantos, danzas y había desenfreno. Posiblemente era el culto a la fertilidad, la cual era representada por un toro, el toro Apis, entre las deidades de Egipto y de la zona. Y saben ustedes que un becerro, como lo explicamos antes, es un toro pequeño, ¿verdad? Es una cría entre aproximadamente 1 y 3 años. Entonces, en esta fiesta había inmoralidad, había lascivia pública.
Se había quebrantado el primero y el segundo mandamiento de la ley. Se había quebrantado también el tercero porque estaban tomando el nombre de Dios en vano. Se quebrantaba el séptimo mandamiento por la inmoralidad sexual. Posiblemente el 10º y el 9º por la codicia. Y hasta podríamos pensar que posiblemente se haya quebrantado también el 4º mandamiento. No hay evidencia de que esto aconteció en un día de reposo. Sin embargo, justo antes de que Moisés baje, lo último que recibe, recuerdan, fue la instrucción sobre el día de reposo. Y ellos estaban allí en su desesperación, queriendo saber de Moisés, y como no venían, piden esta idolatría, y en un momento Aarón dice, mañana será fiesta para Jehová. Pero ¿cómo mañana? Ellos habían sido instruidos del día de reposo. ¿Cuándo era la fiesta de Jehová? Era en el día de reposo. Dios le dice a Moisés, se han corrompido, pecaron con idolatría, pecaron con falta de gratitud, porque dijeron, estos dioses nos sacaron de Egipto. Es mentira. El idólatra le da crédito a su idolatría, a su ídolo, como si hubiera hecho algo que en realidad no hizo, porque los ídolos nada son. Fíjense cuántas personas le dan crédito a su ídolo. Dicen que por el ídolo consiguieron trabajo, por el ídolo se curaron. Es el problema de todos aquellos que ponen su confianza en santos, en vírgenes, en estampitas, en rosarios, en reliquias. Dios es el que hace todas las cosas. Esas cosas nada hacen, no hablan, no caminan, no tocan, no palpan, nada. ¿Qué falta de gratitud hay en la idolatría? Otorgarle al ídolo la gloria que le pertenece a Dios. Y Dios estaba entrando en ira. Y Moisés nota esto. Dios dice, este pueblo es duro de cerviz o de cerviz. Esta idea de alguien duro de cerviz viene de los animales, precisamente del toro, de los bueyes que resisten el yugo, que no se dejan dominar, que son obstinados, que rehúsan someterse. Esta es la idea. Este pueblo es idólatra y es rebelde. Se resiste a someterse a Dios. Y Dios está dispuesto a derramar su ira y a tomar a Moisés y hacer de Moisés otra nación. Y era una tentación para Moisés, ¿verdad? Pero sin embargo, Moisés toma un rol intercesor y mediador allí. ¿Cuáles eran las motivaciones de Moisés para interponerse y clamar a Dios que tenga misericordia? Bueno, lo que vemos en el texto es que Moisés está interesado por la fama de Dios, cómo Dios iba a ser conocido, y lo lleva en su reflexión. Por eso nuestras oraciones también tienen que reflexionar con Dios. Lo lleva a reflexionar y decir, Dios, tú los sacaste de Egipto. ¿Qué van a decir los egipcios cuando sepan que tú los destruiste en el desierto? ¿Cómo va a ser conocida tu fama? Y lo lleva luego a pensar en el pacto. Recuerda el pacto, que tú los ibas a sacar, ibas a ser una nación grande y les ibas a dar la tierra. Y entonces vemos en este diálogo, por un lado, la santidad y la justicia de Dios que se enciende en ira y demanda el castigo sobre el pecado. Pero por el otro lado, la misericordia de Dios, el pacto de Dios, el renombre o la fama de Dios. Y esta mediación intercesora, que una vez más es una figura de lo que Cristo hizo para salvarnos. Dice el versículo 14, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y aquí debemos explicar esta frase porque muchas veces causa confusión. ¿Cómo es esto de que Dios se arrepiente?
En Génesis 6:6 también dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Recuerdan cuando mandó el diluvio? ¿Por qué se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra? Porque el hombre se había inclinado a pecar y a hacer maldad. Pero, ¿por qué se arrepiente Dios? Dios no se arrepiente de equivocaciones o errores, porque Él es santo, Él no peca, Él no falla, Él no se equivoca. Dios no se arrepiente de lo que determinó hacer, porque si Dios se arrepintiera de lo que Él ha determinado hacer, entonces habría cambios en Dios, pero Dios es inmutable, no cambia. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que Dios se arrepiente? Bueno, precisamente porque nosotros necesitamos entender la revelación de Dios y algunas de las maneras en las que Dios obra y actúa con nosotros, con los seres humanos, en términos lingüísticos que podamos comprenderlos. Entonces, cuando Dios se revela acerca de su esencia, la Biblia es categórica y nos dice que Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es soberano. Dios no cambia. Dios no tiene un día está de buen humor y otro día de mal humor. Él no tiene pasiones o emociones cambiantes. Entonces este arrepentimiento de Dios debemos entenderlo como una manera de comunicarse con nosotros o comunicarse con los hombres para mostrarnos cómo Dios trata con los hombres. Dice así Juan Calvino: Dios no cambia su propósito eterno, aunque al hablar con los hombres usa un lenguaje humano para explicar cambios en su trato con ellos. Dios es un Dios de misericordia y es un Dios justo y santo. Todo lo que va a pasar está determinado por Dios perfecto y eso no cambia. Pero usted y yo, si pecamos, sabemos que Dios nos va a castigar, nos va a corregir. Y eso nos da temor. Y nos lleva a buscar a Dios y tratar con Él. ¿Por qué oramos? Oramos refugiándonos en su misericordia. Note aquí, querido amigo, la obra mediadora ilustrada por Moisés. Si Moisés no hubiera dicho eso, parecía que la ira de Dios caía como una bola de fuego sobre el pueblo. Pero esto nos hace pensar en Cristo. Si no fuera por Cristo, nosotros estaríamos bajo la ira de Dios. Por eso usted asegúrese de estar en Cristo, porque si usted no está en Cristo, usted está bajo la ira de Dios. Todavía no ha caído, pero en un momento caerá. Cuando las personas dejan este mundo sin Cristo y sin el perdón de sus pecados, despiertan en los tormentos eternos. Y mientras usted tiene vida y escucha de la misericordia de Dios, recíbala con fe. No espere más. Vea, Moisés baja del monte con las 2 tablas en sus manos. Obra de arte, dice, escritas con el dedo de Dios. Una vez más, Dios no tiene dedos, Dios es espíritu, pero es para que lo entendamos. Es un lenguaje que nos ayuda a comprender lo que Dios hace. Y al llegar allí, ve la idolatría del pueblo, las danzas, el becerro, la inmoralidad. Quiebra esas tablas al pie del monte, una clara ilustración de que el pueblo había quebrado o quebrantado los mandamientos de Dios. Y Moisés muestra una ira santa, quema el ídolo, lo muele, lo da a beber. Esto posiblemente tiene que ver con que la fundición de este oro las tiró sobre las aguas de las cuales ellos debían tomar para vivir. Un acto de vergüenza pública. El pueblo debía ingerir su pecado, reconocer su impureza. Dice Matthew Henry, se vieron obligados a beber el polvo de su Dios, a sentir el amargor de su pecado, la insensatez de su idolatría. Claramente un símbolo de contaminación.
de que debían internalizar esa culpa, de que estaban expuestos al juicio divino. Y hasta aquí llegamos en este texto, pero hagamos una conexión con lo que nos dice también el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, escribe a creyentes, guardaos de los ídolos. Vamos a considerar entonces algunas aplicaciones. ¿Cuál es el ídolo principal que podemos tener? Quizás haya alguna persona que tenga algún ídolo, alguna estatua, alguna imagen. Eso es idolatría, es pecado y debe desechar eso. Pero ¿cuál es el ídolo principal que puede haber en nuestras vidas? Usted mismo. El yo es el principal ídolo. Quizás no te consideras que eres Dios, quizás no piensas que te rindes culto, pero ciertamente nuestro corazón, que está constantemente fabricando ídolos, va a querer quitarle la gloria que a Dios le pertenece. Vean, cuando Adán y Eva tomaron del árbol, ellos no pensaron que estaban pecando de idolatría, pero ciertamente lo estaban haciendo. Estaban buscando su gloria en lugar de la gloria de Dios. Dice Jonathan Edwards, un famoso teólogo: la idolatría es la adoración de la criatura en lugar del Creador, y nada es más provocativo a Dios que ver a las obras de sus manos usurpando su gloria. Algunas maneras en las cuales podemos pecar con idolatría es bajar este concepto teológico a nuestra experiencia y práctica. Hermanos, el materialismo es idolatría. Este ídolo se ha metido en la vida de muchos que viven con su enfoque y sus esfuerzos en lo terrenal, en lo material. Su sueño americano, el sueño americano no es solo de América, ¿verdad? Es el sueño de cada persona de echar raíces en este mundo y poseer todo lo que más pueda y disfrutar todo lo que más pueda. A veces hasta con una humilde apariencia de solo quiero tener mi casa, mi carro y pasarla bien. Pero si eso ocupa el lugar que le corresponde a Dios, si eso se interfiere entre tu relación y tu comunión con Dios, ese es tu ídolo, tu becerro. El ídolo del dinero. Dijo Jesús que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Si las riquezas están siendo nuestra meta y nuestra devoción, son nuestro ídolo. Recuerden, a veces puede pasar cierto tiempo hasta que se manifieste. Giesi, ¿recuerdan a Giesi, el siervo de Eliseo? Parece un siervo de Eliseo, humilde y trabajador. Hasta tanto vio que Eliseo rechazaba esa dádiva material. Y su corazón se fue tras esa dádiva material para buscar lo que quería. Muchos manifiestan su codicia con el juego, con las apuestas, con la lotería, con querer obtener de manera azarosa un progreso en su situación material. Martín Lutero decía: aquello en lo que el corazón confía y de lo que espera todo su bien, eso es realmente su Dios. Para otros es el hedonismo.
Esta búsqueda de placer por encima del deber o la piedad, pudiera ser el ocio, pudiera ser el entretenimiento, pudieran ser los pasatiempos. Esto es muy común entre los jóvenes y los adolescentes. Tienen ídolos vanos. Pudiera ser el cuerpo, la estética, la belleza, cómo me veo, cómo valoran mi exterior. Pudiera ser el intelecto, cómo valoran cuánto sé, cuánto conozco. Pudiera ser la autoestima o la significación personal. Quizás un ídolo bastante tapado y escondido, como debajo del asiento de Raquel. Puede estar ahí tapado, pero está. El valor de ti mismo. Puede ser la inmoralidad sexual, la pornografía, las lujurias. Eso lo repite la Escritura fuertemente. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría. Si usted vive prácticas o hábitos sexualmente desordenados, usted es un idólatra. Los vicios, consumo de drogas, de alcohol, a veces fármacos, pueden ser su ídolo, aunque usted no lo sepa o no lo quiera reconocer. Para algunos el querer tener poder o dominio o ejercer autoridad es la idolatría de Herodes, de soberbia, de arrogancia. Para algunos puede ser la fama o la realización personal, el aprecio o el agrado de la gente. Si me quieren, me siento bien, estoy feliz. Si no me quieren, no me aprecian, entonces estoy destruido. Has hecho de tu imagen personal tu ídolo. Y la lista podría seguir y quizás sea necesario que usted examine su corazón, revuelva entre todas las habitaciones. Puede haber una oscura allí que contiene un ídolo. Busque bien. Busque más que Labán, remueva a las personas y a la gente hasta saber dónde está el ídolo. Pero no para tenerlo, sino para destruirlo. John Owen dijo, el pecado de idolatría no consiste solo en postrarse ante una imagen, sino en poner algo en el lugar de Dios en el alma. Si usted pone algo en su alma que ocupa el lugar que a Dios le pertenece, usted tiene allí un ídolo, un becerro. Quizás pudiéramos pensar en muchas cosas más que reciben la gloria de Dios, la alabanza, el honor. ¿Cuántas personas tienen ídolos a otras personas? Seres queridos, gente cercana, amistades. O gente que ni los conocen, ni saben que ellos existen, pero tienen allí su cantante, su deportista, su político. Quizás parezca algo exagerado, pero incluso si usted pone un ser querido en el lugar que a Dios le corresponde, usted está idolatrándolo. Vean lo que dice la palabra. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Son palabras de Jesús. Y él mismo dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No puede usted tomar la cruz y tomar el ídolo. No puede. No es apto. La cruz le va a demandar sus dos manos. Deseche el ídolo, quiébrelo, tome su cruz y siga a Cristo. No puede entrar al reino de Dios con sus riquezas. Cuando las riquezas son un ídolo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mismo Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no estamos diciendo con esto que usted tiene que odiar a su familia, rechazar todos sus bienes. No, estamos diciendo que ellos no pueden ocupar el lugar que a Dios le pertenece. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Cómo guardaba la ley? ¡Qué buen hijo que era! Era santo, pero amaba las riquezas.
Al reflexionar en todo esto, pensemos, ¿hay entre nosotros personas que están amando más a un ídolo o ídolos que a Dios mismo? Recuerde que no puedes jugar a dos puntas. No puedes mantener tu ídolo y querer mantener a Dios. Eso no es fiesta para Jehová, eso no es adoración pura, eso es provocación. El apóstol Pablo, cuando escribe a la carta a los Corintios, toma los ejemplos tristes de los pecados de Israel y los aplica a ellos, a una iglesia, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, estudiando el Éxodo, tomando eso y aplicándolo a nosotros como iglesia. Y acompáñenme, por favor, para finalizar en 1 Corintios 10, porque precisamente en la mayoría de las Biblias este texto es titulado Amonestaciones contra la idolatría. Pablo advierte a los creyentes, 1 Corintios capítulo 10. Dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, bebieron una misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vean, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vea lo que dice el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué está citando Pablo? Lo que acabamos de leer en Éxodo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y la lista de pecados de Israel allí sigue. En el 14, ¿qué dice? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto no es solo para los incrédulos, no es solo para los que están adorando dioses falsos o imágenes, que estaría bien que las desechen, que hagan como los tesalonicenses, que rechazaron los ídolos y se convirtieron de sus ídolos al Dios vivo y verdadero. Pero eso también es una exhortación para los cristianos, porque el cristiano puede ser seducido por los ídolos de este mundo y debe huir de la idolatría. Y relaciona esto con la cena del Señor, porque en el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y en el 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ojo, ¿qué está diciendo aquí? La idolatría tiene vínculo ¿con qué? Con demonios. Donde hay idolatría, hay una obra demoníaca. Por eso no es tan trivial esto, es serio. Cuando hacemos la lista de todas esas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, advierta una realidad espiritual. Cuestiones demoníacas hay detrás de todo aquello que el mundo, Satanás y su carne quieren poner el lugar de Dios en su vida para que usted le adore. El 22 dice, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como si quisiera usted llevarlo a reflexionar, es decir, ¿usted puede pelear contra Dios? ¿Usted se va a poner del lado contrario de Dios? Querido hermano o hermana, si hay algo de idolatría en nuestras vidas, cualquiera sea, quizás alguien diga, no tengo idolatrías grandes, pero hay algunos amuletitos allí, pequeños, algunos ídolos. Consideremos la gravedad de nuestro pecado y busquemos a Cristo en quien hay perdón. Si es un pecado
del cual Dios sacó a personas de la incredulidad para traerlos a la salvación, pero también es un pecado del cual Dios santifica a su pueblo. No pensemos que no es un problema nuestro y dependamos de Dios para ser santificados. Decía el viejo himno: hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón. Para todos hay perdón, los que acuden al Señor Jesús. Oremos. Señor Dios, perdónanos por nuestras idolatrías. Cuando meditamos en tu palabra y en todo lo que esto implica, reconocemos que esta exhortación de huir de la idolatría es también para nosotros y necesitamos tener discernimiento y claridad para poder ver todos aquellos ídolos en nuestra vida, todo aquello que ocupa el lugar que solo a ti te corresponde. Sean cuestiones visibles o invisibles, cosas materiales o espirituales. Muéstranos, Señor. Concédenos la gracia por tu Santo Espíritu de discernir y ver en nuestra vida qué se opone a ti, qué te provocas a celo, a ira. Y si entre nosotros hay personas que están esclavizados en la idolatría, redímelos, Señor, por los méritos de Cristo y tu gran poder. Que estas personas vengan a Cristo en oración y en arrepentimiento y tú les des la salvación, el perdón y la paz. Lo pedimos por el amor maravilloso de nuestro amado Salvador, quien derramó su sangre en la cruz, murió y resucitó. En su nombre oramos.